Soy Ricardo Goya, periodista y chaqueño. Tengo ya 30 años de profesión y me pregunto cómo llegamos a esto, a que se tome como natural este estado de cosas. La pobreza en Argentina explotó en protesta social en el año 2001. El método piquetero fue la forma que encontró el pueblo para pedir trabajo y comida. Dos pedidos que a 20 años siguen vigentes. El piquete sigue interrogando a la política desde la urgencia y también de cara al futuro. Demanda una respuesta que debe decirnos, además, ¿qué patria queremos? Jujuy, Buenos Aires y el Chaco son los tres lugares del país en los que las organizaciones sociales lograron el mayor grado de desarrollo y hoy siguen luchando. Bien al norte de Argentina, el Chaco tiene a la lucha en su ADN. A la bicentenaria resistencia de los pueblos originarios siguieron en los años 30 los piquetes de los gringos anarquistas que cortaron rutas para reclamar por el precio del algodón. Es la tierra de las ligas agrarias de los años 70, de la masacre de Margarita Belén y también de los juicios por la memoria, la verdad y la justicia. Su legado histórico de lucha y trabajo activó una especial reacción en la crisis del modelo neoliberal en la década de los 90. Fue uno de los primeros lugares del país donde la protesta social se encendió y explotó en el fuego desatado por las primeras muertes de la lucha piquetera. Para saber a dónde vamos, es menester saber de dónde venimos. En el Chaco hay varios referentes de aquella primera hora de la protesta social, aquella que inició las organizaciones que hoy siguen vigentes. Arranca la organización de los grupos piqueteros que estaba en principio centralizada en un solo movimiento fuerte, genuino, y que estaba identificada o referenciada en 4 o 5 compañeros que dirigían esa cuestión. Fito Molodeschi, Aurelio Díaz, Emerenciano Sena. Nosotros acá, desde el 97, que comenzamos a pedalear y a caminar con muchos compañeros, llegamos a ser hasta 15 compañeros. Y así como subimos a 15, también bajamos después a 2, digamos. Porque dentro de la misma pobreza era muy difícil sostener el ritmo de militancia, porque hasta comprar la cadena de una bicicleta era ir a pedir un préstamo al FMI, digamos, ¿no? Fuimos a la Casa de Gobierno a pedirle que nos den la chapa de cartón. Y ahí empezó, digamos, la primera vez que empezó, que vimos que había un rancho afuera de la Casa de Gobierno. Y ahí hablé con los muchachos que después le conozco a Sena, después le conozco a Pocho, a Barrio. Había noche, yo participaba a veces, 10, 12 asambleas a la tarde. Desde las 4 de la tarde hasta las 9, las 10 de la noche, asamblea por todos lados. Pero mientras yo hacía asamblea, otros dirigentes también estaban haciendo en otros lugares, digamos. O sea, yo 10, 12 asambleas en un solo día. Y era de todos los días, ¿eh? Nosotros militamos acá en la actividad vecinal y política, partidaria dentro del peronismo, en esta zona de la ciudad de Resistencia, la norte, y
Llega un momento en que los compañeros de la militancia social y política dicen, che, tenemos que ir a la ruta. No, sos loco, le digo. Yo tengo miedo. Yo a la ruta no voy, empezaron a haber muertos y qué sé. Y se van a la ruta. Y bueno, tuvimos que ir, porque quedábamos descolgados de lo que definía el grupo activo de esta organización social y política. Y bueno, nos fuimos y así arrancamos. Nosotros llegamos a realizar cortes de ruta de 20, 22 mil compañeros, digamos, cuando uníamos todos los movimientos juntos. Así que eso es gracias a los dirigentes que existían, digamos, que mínimamente entendían eso, de que la unidad en la acción es lo que te da la mejor respuesta. En el Partido Peronista nosotros nos puteaban por piqueteros. En la ruta los compañeros nos puteaban por peronistas. Lo que es hoy la representación, ¿no es cierto?, hacia los movimientos sociales es muy diferente al momento donde nosotros empezamos. Nosotros empezamos por una idea. Fuimos, ¿no es cierto?, a pedir trabajo. No fuimos a que el gobierno nos dé una bolsa de comida o que nos dé, que nos dé un plan social. Eso salió de los gobiernos, no salió de nosotros. Nosotros fuimos a pedirle trabajo y teníamos idea, ¿entendés? Teníamos idea cómo hacer fuente de trabajo. Pero organizate para no darte más de lo que producís. La unidad en la acción ha dado mucho rédito al pobre, al desocupado, al croto. Hoy comienza a verse de vuelta rancho, ¿eh? Ya hay rancho de vuelta en el Gran Resistencia. Y veo también hay en Rosario, hay en muchos lugares del país, en Buenos Aires también, en el conurbano, ranchos. Que nosotros en un momento logramos exterminar los ranchos, digamos, y se hicieron casas. Hombres, mujeres, viejas, viejos, paralíticos, lo que sea, todo en el sol, haciendo algo para lograr exterminar el rancho, que no estaba en la idea colectiva de la gente, estaba solamente en la cabeza de los dirigentes. Pero se notó a través del tiempo y hasta hoy la fortaleza de la organización social piquetera, de todo lo que es el conurbano bonaerense, de lo que es Jujuy y el Chaco. No tenemos en otras provincias así puntos destacados sólidos que hayan permanecido en el tiempo. Para comenzar nuestro viaje al centro original y motor de la protesta social, al testimonio de su resultado y a las pistas sobre su futuro, es bueno volver a la idea original. Beber de las fuentes en Jujuy y en Buenos Aires puede resultar. Creemos que Piquetes es sinónimo de ser los primeros que salieron a pelear en la Argentina, siendo que había luchas dispersas, luchas discontinuas y todo eso. A mediados del 96, 97, los piqueteros fueron los que primero salieron a poner el pecho en las rutas. Hoy por hoy no nos encontramos ya solos, sino que hay un amplio marco de sectores en lucha que están peleando y en otros lugares, con nosotros y en otros lugares. Creemos que cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. El mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, porque sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, ellos no pretenden que no lo tengamos. Entonces creemos que cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, no cambiar que nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. Hay un montón de cosas para cambiar acá en la Argentina y creemos que cortando rutas y utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha, es de la única forma que se pueden cambiar las cosas acá en la Argentina. Jujuy es otro de los puntos iniciales y emblemáticos de la protesta social en Argentina. Un lugar que alcanzó el mayor desarrollo de una respuesta a la pobreza y también el que mereció la mayor persecución. También el lugar donde una obstinada interpelación sigue reclamando respuestas. O muchos sectores políticos se olvidan de que las organizaciones sociales nacieron en la década del 90, cuando mataron a Costeco y Santillán. Se olvidan de nosotros,
¿sí? Porque no nos olvidamos de que en la época esa de la Rúa y de Menem, ¿sí? El país estaba destrozado. No había salud, no había educación, no había nada. No había nada, pero nada, de nada había. Había muchísimo de nutrición infantil y en las provincias más chicas se notaba mucho más. Desde el 2001 para acá hubo todo un proceso en el cual primero fue un proceso asambleario muy tumultuoso, esto que yo estaba tratando de describir, hasta que comenzó a verse la necesidad de la organización y comenzaron a organizarse lo que son agrupaciones de base. Nosotros buscábamos respuestas, no teníamos una respuesta a la mano. Y la mejor respuesta que encontrábamos era las asambleas. Pero había tal desconfianza de la organización política que incluso las mismas asambleas no consentían organizarse políticamente. Es decir, de tal manera que la organización y la lucha duraban un determinado momento y después de ese momento cada cual se volvía a su casa, daba determinadas respuestas, pero no daba una respuesta política colectiva que era lo necesario. De hecho, ese es el gran déficit. Yo creo que primero fue un repertorio de desesperación, que fue el único posible con el cual interpelar al Estado. Si únicamente planteando una situación disruptiva fue posible que el Estado tomara nota de la situación de devastación que estaba acometiendo, que el gobierno, que el Estado, y a partir de ahí plantear una posibilidad política, que fueron estos primeros planes, primeros subsidios, o la primera intención de construcción de una pobreza contenida a partir de políticas públicas, incluso parasalariales, diría yo, no salariales, sino parasalarial. Y de ahí que para acá, yo te diría, se mantienen no intactos, sino que se han profundizado algunas de esas tendencias en cuanto a las condiciones sociales del mundo popular. Y eso tiene que ver no solo no tanto con el fracaso o éxito de un repertorio de protesta o una forma de organización o una estrategia que se hayan podido dar los movimientos sociales, sino que tiene que ver con la profundización de las tendencias, de las persistencias neoliberales, es decir, más allá de los paréntesis que uno puede encontrar en esta línea histórica, del 2003 al 2012 uno puede encontrar ahí un paréntesis, una suerte de recuperación, pero después en términos de la línea larga de la historia, las persistencias neoliberales no solo han permanecido, sino que se han profundizado, han crecido, ha crecido la polarización social asimétrica y se ha consolidado una desocupación, digo yo, hoy ya hay una desocupación estructural que en cualquier analista político parten de la idea de una franja de desocupación estructural, no ya en términos del lumpen que planteaba la teoría marxista clásica, sino ya en términos de una relectura del capitalismo moderno, de este capitalismo, el capitalismo financiero, que es un capitalismo que destruye fuerza de trabajo, que destruye modo de producción. Entonces es un capitalismo que está en contra del trabajo planteado en términos estrictos de la categoría. ...60 familias son dueñas del 90% de la riqueza global.
O sea, tienen patrimonio 60 familias por el 90% de la riqueza global. Y ese fenómeno pasó en los últimos 10 o 15 o 10 años. Y cada vez peor. Hay que entender que la lógica del capitalismo mundial se degeneró en un proceso de desregulación masiva de normas. O sea, la norma Glass-Steagall, o sea, yo siempre digo la transformación Roosevelt-Clinton, Roosevelt, regulación del capitalismo financiero internacional, Clinton desregulación. Entonces, entre la regulación, la desregulación, el conservadurismo, el deterioro de la sociedad más homogénea por heterogeneidad, los procesos de urbanización y la alta concentración de las demandas sociales originaron claramente un problema de una magnitud muy compleja para resolver. Entonces tenemos hacia el 99, fundamentalmente, qué sé yo, con la derogación de la ley Glass-Steagall en Estados Unidos, que es la que permite la concentración y la monopolización de una ley antimonopólica. A partir de ahí, yo te diría, yo pondría como punto en términos globales, ese punto para decir, acá se disparó la financiarización en el mundo y esto es lo que destruye trabajo en el mundo. Tomás Piketty te lo dice en Capital e Ideología. Entre 1950 y 1980 los tipos impositivos bajaron drásticamente, o sea, se bajaron los impuestos. Esa reducción de impuestos fue mayor acumulación para los más ricos y eso significó mayor pobreza para los pobres. Y ese es el problema central de la humanidad, o sea, un proceso de reducción abrupta de la capacidad de recaudación del Estado. Segundo, fugas de todo tipo, guaridas fiscales, paraísos fiscales, menor percepción de la implementación de la potestad tributaria de los Estados, lo cual implica menor autonomía y menor soberanía para el ejercicio de las políticas públicas. Tercero, una sociedad que pasa de ser más homogénea a más heterogénea. Cuarto, el aumento básicamente de la cultura especulativa de las finanzas internacionales. Un capitalismo que en una primera fase se puede dar como un liberalismo clásico en donde el Estado no tenía demasiada importancia. La segunda, el neoliberalismo, que es apropiarse del Estado para satisfacer intereses minoritarios y excluir los derechos de la mayoría. Y ahora estamos viviendo lo que se denomina el anarcocapitalismo, para cercenar claramente todos los derechos. Y eso es una irradiación. Por ejemplo, hoy los activos financieros por derivados en el mundo, ¿cuánto puede estar? Entre 320 a 380 billones de dólares, que es más del triple de lo que es el Producto Interno Bruto mundial. ¿Y cuántos son los activos financieros dentro del sistema financiero? 22 billones. O sea, ¿qué quiere decir? Que se emiten papelitos sin respaldo y no hay una correlación entre el capital físico y el capital simbólico. Digo, la dictadura lo que engarza en cuanto al modo de acumulación de capital es justo el punto de ruptura, porque es el momento de crisis descendente donde empieza la última gran expresión de crisis del capital en el mundo, y ahí se empieza a plantear este nuevo proyecto que yo llamaría de globalismo financiero, pero claramente en la Argentina yo pondría al Rodrigazo como hito, si querés poner, y después la dictadura claramente vino a plantear esos 20 puntos de Martínez de Hoz en el discurso del 2 de abril. El golpe del 76, todavía nosotros no tenemos dimensión de lo que significó desde el punto de vista social. Pero desde el punto de vista político fue la ruptura de una dinámica política en la Argentina que devastó la participación popular y la participación social en la vida política. Yo calculo que un 80% de la clase media que militaba desapareció. Pero este sector nuevo que emergió, que habrá sido por lo menos el 30% de los trabajadores, no tenían representación, no tenían sindicalización, no tenían... Entonces emerge, como hongo, desde el subsuelo de la patria emerge esto, para hacerse escuchar. Y emerge donde podía emerger, en las calles, en las rutas. Y prendiendo fuego para que sean visibles y para que se los escuchen. Y cortando, porque no había forma que los escuchen. Esta es el inicio, la explicación del inicio de los piquetes en Argentina.
El cono urbano bonaerense es uno de los epicentros de la protesta social argentina, también de las organizaciones de base que desde hace 20 años gestionan soluciones alimentarias, de trabajo, educativas y sociales en los barrios de cada municipio de la zona de mayor concentración de población del país. Nosotros acá estamos muy fuertes con el tema de la formación, que fue una constante, ¿no? En estos por lo menos 20 años de lo de Darío y Maxi. Bueno, nosotros tenemos como organización 22, 23 años, ¿no? Y siempre fue una constante la formación, ¿no? Los talleres de formación, el poder formarnos para poder decidir, para poder entender realmente, ¿no? Nosotros acá en este barrio, hace 1 año y medio, compramos una televisión 50 pulgadas para darnos el momento a ver talleres, a ver efemérides, a charlar sobre el 26 de junio, ¿no? A charlar sobre el 20 de diciembre, a charlar sobre las causas armadas. Y cuando salimos a la calle es poder entender realmente, ¿no?, a dónde vamos. Y también veníamos charlando por ahí en la mesa de legado, que es donde se juntan los diferentes grupos. Yo comento acá, pero digo que en muchos lados debe pasar esto, ¿no? Y que es la necesidad de la politización, ¿no? A las asambleas llegamos charlando, bueno, vamos acá, vamos allá, tenemos esta situación. Por ejemplo, este domingo hacemos un bingo, bueno, nos sentamos y charlamos el bingo. Pero también está la necesidad de llegar con temario de la actualidad, con lo que pasa semana tras semana, con lo que pasa a veces más fuerte, ¿no? Y eso tiene que ser herramienta, tiene que ser discusión de las asambleas, de los movimientos, porque por ese lado donde también podemos entender qué es lo que nos pasa, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? Porque, che, bueno, ¿por qué pasa esto que pasa? Que la plata no alcanza, la plata se evalúa, que la carne es nuestra pero la pagamos precio dólar, que las cosas más básicas no la tenemos garantizada, ¿no? Entonces eso es necesario tener una formación. Ha cambiado esta manera por ahí a veces de la concepción de la política, o por lo menos nosotros, el entender que desde la asamblea es donde se tiene que transformar la realidad, ¿no? En conjunto con la asamblea, no más que nosotros, o el que entiende un poco más, nosotros acá no vamos con la idea de la dirigencia. Tenemos referentes, estamos haciendo un proceso de formación, buscamos que los compañeros sean protagonistas de su propio destino, ¿no? Nos parece importante eso y creemos que por ese lado, aunque siempre fue una constante de llevar adelante y que cuesta bastante, ¿no? Porque es lo que nosotros vamos viendo, analizando el día a día, pero también analizando las causas políticas, una parte que es donde nosotros tenemos que crear esa discusión, donde tenemos que pensar y en donde a veces, sin sectarismo, ¿no?, y sin dogmatismo, la necesidad de dónde estamos parados y dónde queremos ir. En el movimiento de Arias Santillán, el funcionamiento de una escuela secundaria y de una escuela de oficios, una cooperativa textil, una fábrica de bloques de hormigón y una radio comunitaria dan testimonio diario de una lucha y una construcción comunitaria que no cesan. Para la gente de Portal del Norte con mucho cariño. ¡Sí, señor! Un par de escuelas lloronas andan por ahí tintineando. Antes los movimientos de trabajadores desocupados estaban conformados por trabajadores que eran expulsados de las fábricas que cerraba Menem. Ahora ya son por los hijos de esos compañeros que vivieron casi 10 o 15 años de un plan social, que nunca le vieron a sus padres ir a una fábrica. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para reactivar una Argentina con trabajo con esos sujetos sociales? Yo creo que ese es el desafío, pero si no se toma esto desde un punto de vista objetivo, y teniendo en cuenta la población que tenemos y la cantidad de trabajadores desocupados reales que tenemos, creo que esto no va a ir para ningún lado. No es el problema el corte de callo, el corte de ruta o la toma de edificios. El problema en sí es la pobreza, porque nos tocó a los sectores muy pobres, que son prácticamente el último orejón del tarro, salir a las calles. Pero yo creo que cuando le toca al sector medio, cuando su hijo ya no pueda estudiar, ya no puede ir a la universidad, yo creo que otro va a ser la historia. Ahora esperemos que no llegue ese momento y que los que están arriba logren consensuar con los que estamos abajo, no un enfrentamiento, sino llegar a consensuar trabajo para las futuras generaciones. La lucha del pueblo, evidentemente, por los piripipí y todo que hay, fue negociado en algún nivel. Evidentemente eso demuestra, digamos.
porque todo lo demás existe igual. Y esos sectores de los piripipí salen a hablar en contra del sistema, el FMI, el pago, la deuda externa, todo, pero en realidad ellos consensúan todas esas cosas. Y lo demostraron cuando Macri fue presidente. El único grupo en el país que le enfrentó a Macri fuimos nosotros. No existió ni una otra organización, ni una. Y el que diga que saque aunque sea una foto de la acción que hizo. Yo tengo acción y tengo causa penal también, por lo que dije y por lo que hice en el gobierno de Macri. Pero a nivel nacional no hay ni un solo dirigente, no hay ni uno, ni pobre, ni rico, ni croto, nada, ni uno. Lo que nos interesa es de que nos sentemos en una mesa con todos los sectores, con los movimientos sociales, los partidos políticos, los senadores, los diputados nacionales, los que gobiernan, la oposición, a sentarse a discutir la pobreza, porque no se olviden que muchos de ellos usan a los pobres para los votos. También podemos ver que después de la dictadura militar, los dos grandes partidos transforman sus estructuras políticas en verdaderos mercanchifles, digamos, en verdaderos negocios, donde iba a un barrio y le ofrecía mercadería, beca, y el hombre aceptaba eso y le daba, digamos, su conciencia, su voluntad en el voto. Esto no ocurría a nosotros, íbamos a la asamblea, bueno, y a los 5 minutos, che, ¿usted dan comedor? Y ese era el lenguaje y el nivel con que la masa, digamos. Entonces trataba uno de explicarle, hoy yo vengo con 1 peso y vienen todos conmigo. Mañana viene otro vivo con 2 pesos y se van todos con eso. Pasado viene otro con 3 y se van todos con eso. Pero el drama de ustedes, de la sociedad argentina, no desaparece. El hambre, la desocupación, el saqueo que producen los grandes grupos económicos no desaparece. Este es un problema de poder político. Por eso pasó Macri. ¿Entendés? Por eso, después de Cristina, pasó Macri, porque Macri cooptó a los movimientos sociales nacionales, ¿cierto? Te puedo dar nombre. La CCC, el movimiento Barrio de Pie, el movimiento Evita, la CETEP, son los que se adueñaron de la riqueza que repartía desarrollo social. Y eso te hablo así en rasgo grande porque son cosas que por ahí a uno le molesta, porque no es la atribución de la riqueza que se hizo. Ellos se adueñaron y cooptaron. Vos no estás conmigo, no te doy nada, ¿entendés? Pérsico fue uno de los que nos dijo en la cara a nosotros. Entonces, nosotros como somos movimientos sociales, pero independientemente de Buenos Aires, porque no dependemos de nadie de Buenos Aires, lamentablemente nos toca bailar con la más fea. Bueno, tienen plata de sobra para contener. El problema es el control. Y hasta ahora no es problema, porque controlan los medios, ¿entendés? Y lo van a terminar controlando los dirigentes sociales con la plata que tienen, ¿entendés? Entonces, creo que tampoco es problema. Y los medios, ¿cuál es el papel de los medios? La creación de cultura, la creación de sentido común. Te vuelvo a repetir, si los movimientos sociales a nivel nacional que tienen capacidad de movilización le decían no a Macri, Macri no duraba los 4 años, porque todos íbamos ya a la fila de ellos, a pelear contra Macri, ¿entendés? Pero ¿qué pasa? Nos metieron en la bolsa, como a todos los movimientos sociales de todo el país, nos metieron en la ley de la emergencia social, donde solamente emergencia social lo manejaban 4 movimientos. Yo creo que la única salida que hay a esto es la construcción de conciencia. Creo que en algún momento, ¿me entendés?, la pobreza va a emerger no ya por el hambre, sino porque el nivel de desigualdad es tan pavoroso que no puede permanecer un mundo tan injusto. Y está penetrando en las capas medias y está penetrando en los sectores altos, en muchos sectores muy ricos, la conciencia que, bueno, basta, che, no puede ser. Los ricos tienen que pagar algo de impuestos. Los ricos no puede ser que estemos en una fiesta tan grande y esta gente esté tan pobre.
Yo creo de que hoy hay nuevos sujetos sociales, pero la demanda es la misma. Entonces no solamente se debe actualizar, sino que tiene que haber un equilibrio entre los nuevos sujetos sociales y la demanda histórica que se tiene en la Argentina con los movimientos de trabajadores desocupados. Por parte somos responsables de hablar con los compañeros y que no nos conformemos con un plan trabajar ni con un bolsón de mercadería, que al contrario, vamos a buscar trabajo, vamos a buscar el buen vivir, como dice el Evo Morales, que por ejemplo la Tupac Amaru, cuando aumentaba la luz, la Tupac Amaru estaba ahí. Cuando aumentaba el gas, la Tupac Amaru estaba ahí. Cuando nos querían quitar las obras, la Tupac Amaru estaba ahí. Cuando los maestros o estatales necesitaban un aumento salarial, la Tupac siempre estuvo ahí. La cuestión principal, que es por trabajo, por lo cual se salió hace más de 20 años, todavía no se resolvió y cada vez es peor, justamente por la falta de conciencia de las nuevas generaciones y también de los políticos que nos gobiernan de acá del 90 para arriba, digamos, porque el que se vayan todos fue algo que creo que todos salimos y volvieron todos, porque vemos que están los hijos de los funcionarios que en ese momento los corríamos a los garrotazos en las calles, digamos. Entonces yo creo que no hay una respuesta hacia el sector que salió en su momento a las calles y tampoco hay una respuesta, vemos aquí en el Chaco que la gente sale y no creo que salga porque le guste salir ni le guste criminalizarse. En Argentina se tiene que discutir la pobreza. Ningún sector político se tiene que comenzar a ponerse colorado, ¿sí? Porque la pobreza se ha generado por muchas cuestiones y que lamentablemente hay muchos sectores que no quieren discutir la pobreza. Nosotros queremos trabajar, queremos discutir la pobreza, queremos que nos sentemos en una mesa donde estemos todos los sectores políticos, ya sea desde los compañeros que están en el frente de todo, como Cambiemos, como varios sectores. No es lo mismo una tendencia política que otra, y no es lo mismo un movimiento político que otro. Por lo tanto, no acepto en términos conceptuales que la responsabilidad es de todos en forma equivalente, ¿no? Creo que hay proyectos que tienden a agudizar los problemas de la pobreza y otros que tienden a resolverlo. No me cabe la menor duda que 2003 al 2015 fue un fenómeno de empoderamiento de derechos desde el punto de vista político-social y de reducción de pobreza e indigencia. El problema después de Macri se ha agudizado de una manera extraordinaria, la pandemia también, y el problema de alta inflación afecta sustancialmente la capacidad de ingreso de la familia. Hay una relación directa entre soberanía y pobreza. Un Estado con mayor capacidad regulatoria y ejercicio soberano es un Estado con mayor cantidad de herramientas para combatir la pobreza. Por eso es que se tiene que volver a discutir, a pesar que ya hay un acuerdo, no al pago del Fondo Monetario Internacional. Tienen que ir presos los que se robaron plata, porque ningún compañero nuestro de organización social, o ningún compañero que milita, o ningún ciudadano que trabaja en la administración pública, u obrero de la construcción, ninguno de nosotros nos comimos la plata del Fondo Monetario Internacional. Ninguno. Entonces no nos tienen que hacer pagar a nosotros. No tenemos por qué pagar esa deuda. Esa deuda la tienen que pagar los que se han fugado esa deuda. Movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo hablaba de socialismo. El Movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo hablaba de los medios de producción que estuvieran en manos del Estado. Yo no sé cómo sería hoy, pero sí claramente creo que para que haya liberación, para que haya soberanía, tenés que pelear al poder real que nunca va a ceder nada, digamos, de buenas maneras. Haciendo terapia de grupo no vamos a salir adelante. Tiene que haber respuestas políticas, y tiene que haber discusión política, tiene que haber debate político. Es decir, el horizonte hacia dónde vamos, qué tipo de sociedad realmente queremos, ¿no?
Todo eso tenemos que discutirlo abiertamente, discutirlo a fondo, ¿no? Nunca vamos a tener soberanía en nuestra patria si no tenemos la capacidad de manejar nuestros recursos, si seguimos siendo exportadores de materias primas y nada más, si el Paraná no lo manejamos nosotros, si no fuimos ni siquiera capaces de estatizar Vicentín y otras muchas propuestas que se podrían llevar adelante. Y no dejamos que nos impongan una agenda. Y lo mismo tiene que ser esto con la lucha de la pobreza. Lo que le interesa a la gente es que quiere comer nada más y llevar el pan a la casa. Porque vos fíjate, la cantidad de comedores que hay, la cantidad de copas de leche que hay, es porque la familia poquito a poco se está destruyendo y no come en la casa. Nosotros queremos que la familia coma en la casa. Que la papá venga y que estén los hijos sentados en la mesa comiendo o llevándolo a la escuela. Entonces, no tenemos que dejar que la derecha o el neoliberalismo o la embajada de Estados Unidos, porque eso es la línea de ellos, de que nos vengan a poner la agenda. Nosotros no tenemos ¿por qué dejarnos poner la agenda? Y eso nosotros le decimos a todos los sectores. No nos dejemos poner la agenda de ellos. Los culpables es los pobres, y el Estado gasta mucho en los pobres, cuando claramente lo que el Estado gasta muchísimo en los ricos, ¿no? En lo que se fugan, en lo que no pagan de impuestos, en lo que contrabandean, en lo que dejan de aportar, digamos, básicamente en los impuestos. Y además gasta mucho los ricos porque los pobres pagan más impuestos que los ricos en proporción. En ese sentido, los movimientos sociales mantienen la agenda de que hay una gran parte de nuestra patria que está fuera del sistema, y buscan también alternativas, a veces son muy complicadas, pero alternativas a un sistema capitalista donde se excluye a buena parte de la población. Creo que en estos días se está hablando del salario básico universal. Bueno, eso es una de las propuestas que ¿quién lo va a llevar adelante? Los que están afuera del sistema. Tenemos que ver que los procesos sociales, políticos, tienen un sube y baja. Y esto nosotros podemos ver las historias de los distintos, no solamente la historia nuestra, la historia de distintos países, donde se produjeron procesos realmente revolucionarios, como hubo momentos de grandes conquistas populares, de una gran organización, de una gran creatividad, y viene otro momento de baja, donde mucho de lo que se ha conquistado se pierde hasta volver a encontrar nuevamente la fuerza de salir adelante. Se trata precisamente de que los movimientos sociales, los movimientos políticos, las organizaciones de base, las asambleas, vayan construyendo poder en sí, vayan construyendo poder. O sea, que con la cabeza piensen realmente que lo que tienen que hacer es construir poder, que eso esa es la manera como se van a solucionar nuestros problemas, ¿no? Y para eso realmente necesitamos el análisis, necesitamos el estudio, necesitamos que las neuronas funcionen con todo, pero que también funcione el nervio, que funcione el músculo, ¿no es cierto? Que las neuronas motoricen y organicen, pero que después haya esa fuerza de construir, ¿no? Justo este día, hoy, que estamos acá grabando, es aniversario del padre Carlos Mujica, ¿no? 48 años de su asesinato, de su martirio, decimos los católicos o los cristianos. Y él decía con claridad que la única forma que se había inventado en el mundo para acabar con los pobres, digamos, con que haya pobres, era acabar con los ricos. Clarísimamente no hay otro camino que la distribución de la riqueza en un mundo que cada vez la concentra más. Es pesimista si nosotros seguimos intentando por los caminos que fuimos. Ahora es optimista si todo el ejército de militantes políticos, sociales,
de ONG. Pues yo las veo, las ONG son todos amigos, son todos compañeros. Pero les duele el hambre del pobre y van y lo asisten. ¿Me entendés? Y lo asisten como pueden. Pero darle una palabra en la construcción de conciencia para que ese hombre se revele, no. No la dan. Creo que si uno debería plantear políticas de Estado para combatir la pobreza y la indigencia, diría, ingreso social mínimo garantizado, transferencias sociales directas, sí, pero no es la solución completa. Segundo, ¿es necesario garantizar alimentación a la población y el derecho a la alimentación? Sí, con ejercicio soberano. Más el tema de vestimenta. Entonces, la economía textil y la economía de alimentos, dos pilares que forman parte de esas garantías. Tercero, ¿es necesario que el Estado garantice el derecho a la educación? Sí, pero de calidad. ¿El derecho a la salud? Sí, pero de calidad. ¿El derecho a la vivienda digna? Sí, pero de calidad con servicios. La manera de derrotar a la pobreza es ejerciendo soberanía. Pobreza, patria. Obviamente no hay patria, pero tampoco hay democracia. Yo creo que es la primera pregunta que tenés que hacerte es democracia o pobreza. ¿Puede haber democracia con esta pobreza? La democracia es el poder del pueblo. Mentira. Acá es mentira. Hoy la están disfrutando los pocos ricos. La pobreza es la agonía de un pueblo. No podemos concebir patria con la mayoría de la cantidad de millones de argentinos en este nivel de necesidades básicas insatisfechas. Y tenemos que lograr una patria con igualdad, con trabajo para todos. La patria que soñamos necesita mayor igualdad, mayor equidad, mayor justicia. Yo creo que una patria solamente es si es justa, si es libre y si es soberana. Cuando digo viva Perón, digo viva Perón, viva Néstor, viva la patria, viva el Che, viva Evita y lucha y resistencia. Hasta la victoria con los compañeros. Al cabo de este viaje solo me queda la noción de un camino inconcluso. Buscando una respuesta encontré muchas preguntas, pero una contundente certeza. La pobreza en Argentina interpela a gritos y no se resigna. Una pregunta que nos vuelve a carear en cada corte y en cada piquete y que asegura que la lucha por los desiguales es permanente, pero también está segura de triunfar.